Marco, muchísimas gracias. Y fíjese que artesanos mexicanos se dieron a la tarea de darle vida a 40 hormigas gigantes que durante algún tiempo habitarán Paseo de la Reforma. ¿Quieres saber de qué se trata? Cheque esta nota. A Paseo de la Reforma llegaron monumentales hormigas cargando grandes hojas y flores. Se trata de 40 hormigas confeccionadas de varas de pirilla, árbol que crece en el bosque de Texcoco. Artesanos de Santa Catarina y Texcoco plasmaron el trabajo que estos insectos realizan en su entorno con estas esculturas que miden aproximadamente 1,30 m de altura. Está muy interesante para que los niños vayan conociendo también la naturaleza y las plantas y todo lo que conlleva la naturaleza. ¿Qué podría decir del material que está hecho? ¿Qué le parece este trabajo a nuestros artesanos? Muy padre, siempre los mexicanos nos hemos caracterizado por hacer este tipo de cosas y qué padre que lo pongan en una avenida tan grande para que los extranjeros lo conozcan también. Esta exposición da inicio al Festival de Flores y Jardines que se llevará a cabo en el mes de abril. En relación al trabajo de los artesanos aquí mexicanos, ¿qué le parecen estas hormigas? Me ha sorprendido, le cuento, soy de Costa Rica, recién llegamos hace 2 días y me parece muy bien, me parece que le dan mucha importancia, pero también pienso que tienen muchas riquezas que deberían dar a conocer al mundo. Los felicito, de verdad. Sin duda, una exposición que adorna Avenida Reforma y que puede ser admirada por los capitalinos hasta el 30 de marzo del 2017. Con imágenes de Joel Arias, Erika Sandoval, 21 Noticias.